Chévere. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las diferentes patologías que pueden afectar el gel vítreo. Recordando, ese humor vítreo ocupa alrededor de 4 ml en la cavidad vítrea, está compuesto predominantemente por agua y un componente proteínico a cargo de colágeno, principalmente tipo 2, y ácido hialurónico, en una fina red entramada que da estructura al gel vítreo y soporte a la retina. Ese vitrio puede estar alterado en diversas patologías, sean de tipo degenerativo, causando entonces alteraciones a nivel del soporte que este cumple a nivel de la retina. Puede haber opacidades en el vitrio que entonces perturben lo que es el eje óptico o que debe ser transparente. Infecciones, como lo vimos en seminarios anteriores, en el caso de endoftalmitis, o fibrosis que traccionen directamente la retina. El día de hoy, bueno, nos vamos a enfocar más en las degeneraciones y en las opacidades del vitrio. Entonces, recordando ese vitrio, cuando estamos en un estadio fetal o embrionario, empieza a organizarse, tiene vasos y aloideos permeables, y una vez que nacemos, como en la imagen B, esos vasos regresan y desaparecen, el vitrio empieza a tener una estructura más unificada. A medida que crecemos, se va diferenciando mejor el vitrio cortical del central y empiezan a formarse esos tractos, aproximadamente 8 tractos fibrilares, que van desde la base vítrea hasta el segmento posterior, hasta la retina. Ya en etapa senil empiezan entonces los procesos degenerativos normales de sínfisis y cinéresis vítrea con licuefacción central y finalmente colapso vítreo que lo trae hacia la base vítrea. Entonces, como vimos con la edad, ese gel vítreo va a sufrir licuefacción, que es esa síntesis, y finalmente el colapso, que es la cinéresis. El hialuronano viscoso se acumula en lagunas, como vemos en la imagen E. Estas se rodean por fibras de colágeno desplazada y esto produce su contracción. Todo esto se moviliza entonces hacia la base vítrea, que sí está firmemente adherida. Y esto puede moverse a medida que se mueve el ojo del paciente y expresarse sintomatológicamente como miodesopsias o moscas volantes. La prevalencia del desprendimiento de vitrio posterior aumenta a medida que aumenta la edad, en condiciones como la faquia quirúrgica, la pseudofaquia, sobre todo cuando hay ruptura de cápsula posterior, enfermedad inflamatoria o vitreitis, traumatismos previos, hemorragias o en pacientes miopes. Y bueno, son síntomas que el paciente por lo general no refiere con insistencia, más allá de moscas volantes o miodesopsia, sobre todo en ambientes muy iluminados. Al examen físico es posible entonces ver parte de alguno de esos tractos móviles a través de la pupila, cuando el paciente mueve su ojo, con un espacio oscuro por detrás de ellos, donde ya no hay vitrio, y el anillo de Weiss, que no es más que esos restos de vitrio que estuvieron muy adheridos en el tejido peripapilar, tejido glial peripapilar. Entonces, en condiciones normales esto ocurre sin ninguna novedad, pero en muchas ocasiones, cuando hay adhesiones fuertes, pueden ocurrir entonces los desgarros, y cuando esas adhesiones son muy fuertes, podemos clasificarlo entonces en adhesiones vitreomaculares, tracciones vitreomaculares, que a su vez pueden ser focales o difusas, y el agujero macular, que ya lo hemos visto en seminarios anteriores y no voy a profundizar allí. Otra de las alteraciones que puede afectar el vitrio es la persistencia de vasculatura fetal o vasculatura fetal persistente.
Recordemos que los vasos y aloideos son imprescindibles durante el periodo embrionario para la formación tanto de la retina como del vitrio como del cristalino. Pero asimismo es muy necesaria su regresión o su desaparición en el momento del nacimiento para garantizar medios ópticos transparentes. Entonces, cuando hay un fallo en esta regresión de estos vasos, es cuando hablamos de vasculatura fetal persistente. Es una anomalía, por supuesto, congénita, fue descrita por primera vez en 1818 por Cloquet, de allí su nombre del canal de Cloquet. Persiste, se debe, en la literatura podemos conseguirlas con diferentes sinónimos o diferentes denominaciones, como persistencia de la vaina fibrovascular posterior del lente, túnica vasculosa lentis, vitrio hiperplásico persistente, incluso septum retiniano congénito, pero finalmente todas se refieren básicamente a lo mismo. De hecho, en el 97 Goldberg las reúne bajo la misma nomenclatura, vasculatura fetal persistente. Su causa es desconocida, no es tan frecuente, sin embargo, se sabe que alrededor del 5% de los niños ciegos en Estados Unidos fue a consecuencia de este trastorno. Por lo general es unilateral, muy pocos casos se presentan de forma bilateral y cuando se presentan están asociados a otros síndromes congénitos como trisomías, entre otros. Y se caracteriza básicamente por la presencia de un tallo de tejido fibrovascular, como vemos en la imagen, que parte de la cabeza del nervio óptico y discurre a través del canal de Cloquet hasta acercarse a la cara posterior del cristalino o cápsula posterior. Este tallo puede provocar tracción tanto a nivel de la retina peripapilar como a nivel de la cápsula posterior del cristalino. Y de allí sus diferentes complicaciones. Cuando erosiona entonces la cápsula posterior del cristalino, inflama ese cristalino y puede provocar catarata congénita, cerrando un poco el ángulo camerular y provocando más tarde un glaucoma de ángulo cerrado con opacidad corneal. A nivel posterior pueden haber hemorragias espontáneas en estos pacientes. Finalmente DRs traccionales con arrastre macular y en muchos casos puede irse incluso a una tisis bulla. Puede clasificarse a grandes rasgos como una vasculatura fetal persistente que afecta solo el segmento anterior, aquella que afecta solo la parte posterior del globo ocular o en su forma combinada, que suele ser la más frecuente. Cuando afecta solo la parte anterior, son pacientes que van a cursar con cataratas, opacidades retrolentales, cámaras anteriores estrechas, alargamiento de los procesos ciliares y glaucoma secundario. A nivel posterior, lo más llamativo es ese tallo traccional del nervio óptico, pero pueden haber también membranas proliferativas con pliegues retinianos, desprendimientos de retina e hipoplasia del nervio óptico. Dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes, podemos conseguir al examen en la hendidura vasos sanguíneos írido y aloideos, que son anómalos, con una membrana pupilar persistente, cataratas congénitas, el llamado punto de Mittendorf, membranas o hiperplasia retrolental, con alargamiento de cuerpos ciliares, forma parte de los diagnósticos diferenciales en todo caso de leucocoria. Aquí tenemos un ejemplo bastante llamativo de una persistencia de una membrana iridopupilar con alteraciones de vasos sanguíneos sobre el iris y el llamado punto de Mittendorf, que por lo general se localiza más inferotemporal al polo posterior de la cápsula posterior. Aquí tenemos otras alteraciones, ese tejido fibroglial retrolental, en este caso en un paciente con un cristalino transparente, en donde es muy evidente ese alargamiento de los cuerpos ciliares
En la imagen derecha, una imagen con una opacidad vítrea mucho más llamativa que impide la visualización del fondo de ojo, pero es a nivel retrolental. Más allá, bueno, es posible ver la famosa papila de Bergmeister, que no es más que esos restos de tejido fibroglial que quedan a nivel de la papila óptica. Y es posible encontrar también pliegues retinianos, sobre todo del tipo traccional. Cuando tenemos cuadros combinados, podemos encontrar cualquiera de las alteraciones antes mencionadas, más el tallo hialoide congénito, desprendimientos traccionales. Pueden haber también anomalías maculares como arrastre macular o anomalías en el disco óptico como la anomalía de Morning Glory, que la vemos en la imagen inferior. Suelen ser ojos pequeños o microstálmicos y, bueno, muchos de ellos se van a tisis bulbi, lamentándolo mucho. Aquí tenemos una fotografía bastante ilustrativa de todo el trayecto que hace esa vasculatura fetal hasta llegar al punto de Mittendorf en la cápsula posterior del cristalino. El diagnóstico diferencial siempre en estos casos con retinopatía de la prematuridad, vitreoretinopatía exudativa familiar y toxocariasis que no podemos olvidar. Y el tratamiento, por lo general, se trata con una lensectomía con vitrectomía. Hay que extirpar todo ese tejido fibrovascular retrolental para tratar de prevenir el glaucoma de ángulo cerrado. En cuanto a otro tipo de distrofias o alteraciones, tenemos las distrofias vitreoretinianas hereditarias. Las más llamativas a nivel vitreo son el síndrome de Wagner y Stickler. Ambas se clasifican como hialoidorretinopatías hereditarias con vitreo ópticamente vacío. Ellas se caracterizan porque a nivel vitreo van a producir una degeneración, una licuefacción temprana, por lo general un desprendimiento de vitreo posterior antes de los 15 años, y varias alteraciones a nivel retiniano, como la degeneración latiz, que van a predisponer más tarde a desprendimientos de retina. Tenemos que el síndrome de Stickler es un trastorno del tejido conectivo, trastorno sistémico que no afecta solo al globo ocular y se debe a una mutación genética que afecta finalmente a las fibras de colágeno tipo 1 y tipo 2. Los más comunes son el síndrome de Stickler tipo 1 y tipo 2, que son los autosómicos dominantes. En estos pacientes podemos encontrar, como le dije, no solo síntomas oculares, sino también auditivos, craneofaciales como el paladar hendido y articulares en personas muy jóvenes, antes de los 15 años. En la esfera oftalmológica tenemos que son pacientes que por lo general cursan con miopías elevadas, miopías magnas. Se puede apreciar una licuefacción vítrea temprana con condensaciones vítreas corticales. Van a haber degeneración latiz y pigmentarias bastante marcadas. Y bueno, por ello van a tener un desprendimiento de retina, un riesgo de desprendimiento de retina bastante elevado, sobre todo antes de los 20 años. Son cuadros que se presentan de forma bilateral, asimétrica y que pudieran estar acompañados también de cataratas a edades tempranas y glaucoma. Aquí tenemos una fotografía de un paciente con síndrome de Stickler de Wi-Fi. Vemos a mano izquierda 2 años antes y a mano derecha 2 años después. Vemos cómo es la evolución de esa licuefacción vítrea con formación incluso de bandas que finalmente se vuelven traccionales. Aquí otro ejemplo de otro niño también de 7 años. Vemos cómo tanto en su ojo derecho como en su ojo izquierdo hay degeneraciones latiz bastante llamativas en toda la retina, con condensaciones y licuefacción vítrea difusa en ambos ojos.
Y con respecto al síndrome de Werner, a diferencia del anterior, no está asociado a otras alteraciones a nivel sistémico. Tiene una prevalencia estimada de 1 por cada 1.000.000 de personas y básicamente pues se debe a una mutación también genética autosómica dominante en la matriz extracelular del vitro. Es muy parecido al síndrome de Stickler en cuanto a la alteración vítrea, a esa licuefacción vítrea, pero en este caso pues también está asociado a alteraciones como el estrabismo, que es bastante llamativo. En cuanto a la vitreoretinopatía exudativa familiar, es una condición muy parecida a lo que sería la retinopatía de la prematuridad, con la salvedad de que en este caso pues no hay antecedentes de nacimiento pretérmino, como en el ROC. Este se debe a una falla de la vasculatura retiniana temporal, que posteriormente se manifiesta con pliegues retinales, proliferación fibrovascular periférica y finalmente de extraccionales y reumatógenos. Puede haber también o estar asociado con exudación retiniana, arrastre traccional de esa mácula y suele ser de presentación bilateral pero asimétrica. Lo que sí se sabe es que cuanto más temprano se presenta, pues más grave es la condición. Aquí tenemos pues un ejemplo bastante particular donde vemos ese llamado borde en cepillo, una proliferación fibrovascular y glial bastante llamativa que, que eh, termina bruscamente y por eso se dice en borde de cepillo. Estos pacientes por lo general tienen ya un cuadro, un historial familiar y es importante examinar a toda la familia en busca de pequeños signos, así no sean tan llamativos como este caso, como por ejemplo enderezamiento de los vasos retinales periféricos y áreas temporales de falta de perfusión. Aquí tenemos otro caso de un paciente con vitreoretinopatía exudativa familiar. Vemos cómo es bastante evidente las bandas de tracción fibrovascular, sobre todo hacia la retina temporal de ambos ojos, que en la angiografía con fluoresceína, bueno, causan una fuga evidente y áreas de falta de perfusión periférica. El principal diagnóstico diferencial en esta entidad es el ROC, pero a diferencia de este, pues recordemos que no existe antecedentes de prematuridad, la respiración de estos bebés es normal al nacer, igual que el peso. Suele haber una historia familiar sobre esta entidad, pueden haber exudados a nivel de retina, el curso es más impredecible y pueden haber reactivaciones a través del tiempo. Pasando a otras opacidades vítreas, bueno, ya hablamos sobre aquellas degenerativas asociadas a DVP que se expresan como mioesopsias, que por lo general no requieren ningún tratamiento, sino simplemente observación. Pero hay otro tipo de opacidades como la hialosis asteroide, la síntesis centellante, hemorragias vítreas o incluso opacidades vítreas de otras índoles. Para hablar un poquito de la hialosis asteroide, yo diría que bastante frecuente en nuestros medios, saber que es una entidad benigna que se caracteriza por la presencia de diminutas partículas compuestas de fosfolípido y calcio, que suelen ser esféricas, hiperrefringentes y que están libres en cavidad vítrea. El primero en describirla fue Benson en 1894 y le llamó mucho la atención describiéndolas como un cielo nocturno estrellado por su alta reflectividad. Importante recordar que no están acompañados de inflamación intraocular, no hay descrita una causa aparente por lo que es idiopático y que en muy pocos casos afecta realmente la agudeza visual del paciente. Se estima una prevalencia de hasta el 2% de toda la población a nivel mundial
y suele ser unilateral. Raramente se presenta en ambos ojos. Lo que sí se ha visto es que es más frecuente en aquellas personas de mayor edad, mayores de 50 años, y sobre todo cuando hay comorbilidades como la hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, infartos, y, dislipidemias, aterosclerosis, diabetes, entre otras. Aquí vemos la imagen típica que Benson denominó una noche con cielo estrellado, muy llamativa. Entonces van a ser pacientes por lo general mayores que van a ir a la consulta, probablemente asintomáticos, y esto va a ser un hallazgo casual, sin antecedentes de traumatismo ni cirugía reciente, en un solo ojo. Y vamos a ver esto al examen oftalmológico, opacidades esféricas de diferentes tamaños y densidades, generalmente de color blanco amarillento, y que no están asociadas a un cuadro de inflamación ocular. Importante acotar en este caso que estas partículas se encuentran suspendidas en el entrelazado vítreo, de manera tal que cada vez que el paciente mueve su ojo, ellas también se mueven, pero cuando el ojo está inmóvil, tienden a quedarse en ese mismo sitio sin decantar. Aquí tenemos otras imágenes bastante llamativas de pacientes diferentes con hialosis asteroidea. Vemos que esta puede variar mucho de severidad. En muchos casos puede impedir incluso la visualización del fondo, del fondo de ojo. Aquí tenemos otro ejemplo de hialosis asteroides. Vemos que al realizar una ecografía modo B, podemos ver imágenes puntiformes, hiperecoicas, hiperreflectivas, móviles con los movimientos del ojo, que respetan, en este caso, un espacio hipoecoico entre lo que sería la membrana hialoidea posterior y la retina. A nivel de OCT es posible, bueno, ver alguna de esas partículas hiperreflectantes. Aunque no existe una gradación universalmente aceptada, Rani y Prajapati proponen la estadificación en 4 grados dependiendo de la visualización del fondo posterior. Entonces, grado 1, sí podemos ver el disco óptico y hasta los vasos de segundo orden. Grado 2, cuando solo podemos ver hasta los vasos, la bifurcación de primer orden. Grado 3, si ya vemos borroso ese disco óptico. Y grado 4, si nos imposibilita ver todo el polo posterior. Importante hacer diagnóstico diferencial con otras entidades como la sínfisis centellante, la amiloidosis vítrea, el linfoma vitreoretiniano primario y hemorragias vítreas crónicas, como lo vamos a ver más adelante. También es importante, en caso de hialosis asteroide, tener ciertas consideraciones a la hora de llevar de repente ese paciente a cirugía de catarata. Como que, por ejemplo, en el autorrefracto y en la ecografía, en el ultrasonido modo A, en la biometría, estas pueden ser falsamente hipermétropes, pueden ser, arrojar resultados falsos al coincidir con una de estas partículas y crear un punto de referencia dentro del vidrio en lugar de llegar hasta la retina. Entonces es importante tomar esa consideración. También saber que, bueno, los lentes intraoculares multifocales en casos de hialosis asteroidea pueden empeorar la disfotopsia, y que se ha demostrado que lentes intraoculares de silicón con el pasar del tiempo pueden presentar calcificación del lente, sobre todo cuando la cápsula posterior está alterada o fue rota en cirugía o a través de láser. Aquí traje un ejemplo de un paciente que tenía una capsulotomía posterior con una clara opacidad del lente y que fue llevado a vitrectomía para limpiar esas opacificidades del lente.
Entonces, importante recordar en la hialosis esteroide, que son partículas de fosfolípido y calcio, hidroxiapatita, que por lo general están presentes en personas mayores de 50 años de forma unilateral, que es de etiología idiopática, que raramente va a afectar agudamente la visión y que por lo general el tratamiento va a ser la observación. En casos muy, muy excepcionales está descrita la vitrectomía. En cuanto a la sínquisis centellante, mejor conocida como colesterolosis bulbi, fue descrita por Parfait en 1828 y Benson en el 1894, la diferencia de la hialosis esteroide. Es bastante rara, pero benigna, y a diferencia de la hialosis, en esta las partículas que se depositan en el vitrio son cristales de colesterol. Por lo general se asocia a otras condiciones oculares o se presenta en ojos que han estado enfermos, pero por lo general no afecta directamente la visión del paciente. En algunos casos puede haber afectación de la cámara anterior. Entonces tenemos que la sínquisis puede presentarse en personas más jóvenes, generalmente alrededor de la tercera década de la vida, pero con condiciones oculares subyacentes. Puede ser de forma bilateral, sin predominio de raza ni género. La incidencia vemos que es más baja y existe mayor riesgo de presentarla aquellas personas que han tenido hemorragias vítreas crónicas o que ya cursan con una retinopatía diabética, un cuadro inflamatorio de uveitis, desprendimientos de retina, historias de trauma, enfema, cataratas hipermaduras o en el caso de una enfermedad de Coats. Pero por sí misma, ellas suelen ser asintomáticas. Vamos a visualizarlas como pequeñas opacidades vítreas que son bastante altamente refractivas, aplanadas, angulares, más hacia el tono marrón o dorado, y que pueden moverse libremente en el vítreo dependiendo de la gravedad. Por eso fueron descritas como partículas en bola de nieve, asemejando al adorno de bola de nieve que cuando lo movemos, dependiendo de la gravedad, las partículas siguen esa dirección. Cuando el ojo está inmóvil, entonces esos cristales se van a depositar en la parte inferior del globo ocular, aparentando lo que pudiera considerarse como un pseudohipopión posterior. Hay muchas teorías de dónde viene esta alteración. Se ha aceptado que, por ejemplo, en el caso de hemorragias vítreas, puede haber liberación de colesterol a través de esos glóbulos rojos lisados, o que cuando hay desgarros retinianos con líquido subretiniano, ese colesterol que está acumulado allí en el líquido es capaz de pasar hacia la cámara posterior. También en el caso de cataratas hipermaduras, como material exudativo de ese cristalino, y muy aceptado el estrés oxidativo en caso de inflamación intraocular. Vemos que puede haber paso de estos cristales hacia la cámara anterior, sobre todo cuando hay afasia o alteraciones del saco capsular. Aquí tenemos una imagen comparativa entre lo que sería a la izquierda, la hialosis asteroide, que son cristales más esféricos, más blanquecinos, que no decantan, y a la derecha la sínquisis centellante, que son más aplanados, amarillentos, y que suelen decantar con la gravedad. El tratamiento para la mayoría de estos pacientes es simplemente la observación, pero en todos los casos, como suele haber alguna comorbilidad asociada, debemos tratar las condiciones oculares subyacentes, como los cuadros de retinopatía diabética, de inflamación ocular, entre otros. Y finalmente, pues el pronóstico va a depender de esa patología asociada.
Pasando ahora a la hemorragia vítrea, se define como la presencia de sangre extravasada en la cavidad vítrea, entre la cápsula posterior del cristalino, las zónulas y el cuerpo ciliar, y la membrana limitante interna a nivel posterior. Ese término de hemorragia vítrea puede abarcar hemorragias que comprometan canal de Cochlear, espacio de Berger, hemorragia prerretiniana, subhialoidea e intravítrea. No solo intravítrea propiamente dicha, sino también en estas instancias. Tenemos que, en cuanto a su patogenia, puede ser debida a diferentes causas. Desde vasos sanguíneos anormales, como en el caso de la neovascularización y en retinopatías diabéticas, oclusiones vasculares, ROP, vasculitis, vasos anormales en caso de patología inflamatoria como sarcoidosis o vasculitis, o en aquellos vasos como los macroaneurismas retinianos o los hemangiomas que pueden sangrar. También puede ser debida a rotura de vasos retinianos normales, como pudiera ser posterior a un traumatismo ocular o simplemente con un desprendimiento de vitrio posterior agudo. Y pudiera deberse también a la extensión de esa hemorragia o una hemorragia irruptiva, cuando la sangre pasa, por ejemplo, del espacio subretiniano secundario a una membrana neovascular coroidea o a tumores hacia el espacio vítreo, o secundario a procedimientos quirúrgicos intraoculares, por ejemplo, de cámara anterior, que por gravedad acceden a cámara vítrea. Aquí tenemos diferentes fotografías a color de diferentes pacientes con diferentes tipos de hemorragia vítrea. El primero de ellos en el entorno de una retinopatía diabética con hemorragias subhialoideas y vítrez. El segundo, en el contexto de una vasculitis oclusiva severa con neovascularización del disco óptico. Y el tercero de ellos, un síndrome de terzo, con una importante hemorragia subhialoidea macular. ¿Qué es importante en cualquier caso de hemorragia vítrea? Indagar mucho en el interrogatorio, saber si hubo realmente historia de trauma ocular. Si no lo hubo, entonces preguntarle al paciente si tuvo inicialmente miodesopsias, fotopsias que pudieran llevarnos hacia un desprendimiento de vitrio posterior agudo. Si cursó con signos de inflamación o si tiene asociado una comorbilidad sistémica, si estuvo haciendo un esfuerzo físico importante que llevara a una retinopatía de Valsalva, o lesiones, por supuesto, mucho más severas a nivel de traumatismo craneoencefálico. Y cuando se trata de hemorragias vítreas en niños, el abanico de posibilidades diagnósticas se abre aún más, y es importante descartar que no se trate de un ROP o de una vitreoretinopatía exudativa familiar, de una pars planitis, POAS, retinosquisis, entre otras. Por lo general son pacientes que van a referir disminución de la agudeza visual, que es variable dependiendo de la severidad de la hemorragia. Por lo general, una hemorragia vítrea por sí sola no suele cursar con un defecto pupilar aferente relativo, que si pudiéramos encontrar si está asociado a un desprendimiento de retina, patología de nervio óptico o macular. La presión intraocular es importante medirla para descartar glaucoma neovascular y más tarde, en el contexto de una hemorragia vítrea, un glaucoma de células fantasmas. Y a nivel de segmento anterior de ambos ojos, es muy importante evaluar pistas que nos lleven hacia la etiología, como la neovascularización del iris o del ángulo, o patología inflamatoria. Podemos observar mediante oftalmoscopía una hemorragia entonces vítrea difusa o sangre muy confinada en el espacio subhialoideo.
Podemos descartar entonces hallazgos que nos hablen de oclusión vascular, retinopatía diabética, neovascularización, desgarros, y bueno, siempre examinar el ojo contralateral. Por lo general, cuando nos encontramos frente a una hemorragia vítrea reciente en un ojo que fue vitrectomizado, en el eco vamos a encontrar múltiples ecos puntiformes de baja reflectividad, bastante móviles con los movimientos del ojo. Cuando ya es una hemorragia antigua, ya se ha formado una membrana que suele ser altamente reflectante y que pareciera quedarse más en la parte inferior. Cuando son hemorragias subhialoideas, podemos verla a nivel ecográfico como múltiples ecos detrás del DVP. Y bueno, pudiéramos buscar en eco alteraciones que nos enciendan signos de alarma como un DR traccional, desgarros, cuerpos extraños, rupturas, neovascularización, entre otros. Aquí tenemos algunas imágenes de ecografía ocular, modo AB, donde, bueno, es llamativo un desprendimiento de retina traccional asociado a un hemovitrio y una hemorragia subhialoidea que vemos en los diferentes cortes. El tratamiento de toda hemorragia vítrea va a depender de su causa, de cuándo empezó, cuánta duración tiene esa hemorragia, la lateralidad y si hay afectaciones oculares asociadas. Entonces se han descrito una serie de tratamientos dependiendo de todo lo anterior, que pueden ir desde simple observación con elevación de la cabecera y reposo con seguimiento semanal, cuando por supuesto no sospechamos ni de desgarros, desprendimientos de retina, ni de otras patologías más mórbidas del globo ocular. Láser JAK en casos de hemorragias subhialoideas o láser argón en el caso de proliferación como retinopatía diabética proliferativa, crioterapia cada vez usada con menor frecuencia, pero que sigue estando indicada en ciertas instancias, como por ejemplo en hemorragia post-vitrectomía, cuando esa neovascularización viene del puerto de los trócares de la vitrectomía. El uso anti-VEGF bastante difundido, sobre todo en el caso de patologías proliferativas, como con neovascularización. Y finalmente la vitrectomía, que se va a reservar para casos de hemorragia vítrea densa, asociadas a otro tipo de comorbilidades. Y siempre hay que considerarla de forma temprana, sobre todo cuando hay proliferación. Aquí traje un ensayo controlado aleatorizado de la JAMA, en donde estudian la hemorragia vítrea que es causada por retinopatía diabética proliferativa y comparan el tratamiento en base anti-VEGF y el quirúrgico con vitrectomía y panfotocoagulación. En este estudio en particular no demostraron diferencias que fueran estadísticamente significativas en el resultado de la ganancia visual en cualquiera de los dos grupos. Aquí también traigo otro estudio en donde evalúan la eficacia del anti-VEGF, en este caso el aflibercept, previo a la vitrectomía, en el caso de retinopatía diabética proliferativa, y ellos demuestran que es realmente una estrategia eficaz para el tratamiento seguro quirúrgico de la retinopatía diabética proliferativa con hemorragia vítrea, pero siempre y cuando esta inyección se coloque entre 1 y 3 días antes de la cirugía y no más tiempo. Dentro de las complicaciones que pudiéramos encontrar en una hemorragia vítrea está la hemosiderosis bulbi, la vitreoretinopatía proliferativa y más tarde un glaucoma de células fantasma. Importante hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo en aquellas hemorragias que son crónicas, ya con sangre deshemoglobinizada, que pudieran parecernos un poco a otras entidades como la hialosis asteroide,
que ya sabemos que es calcio y fosfolípido en mayores de 50 años, que están suspendidas y que no decantan, con la síntesis centellantes, que son de colesterol, puede presentarse en personas más jóvenes eh, y que puede estar asociada o también a hemorragias vítreas. En las hemorragias vítreas crónicas, la sangre va tornándose de una coloración más blanquecina o amarillenta. El eco muestra puntos eco reflectivos más densos en la parte inferior, y pues siempre existe el antecedente. Otro diagnóstico diferencial importante es la amiloidosis ocular, que es el caso de la fotografía A, donde hay opacidades vítreas blanquecinas, y en el B vemos que pudiera parecer una hialosis, pero realmente es un caso de una hemorragia vítrea deshemoglobinizada. Otras opacidades pudieran estar el signo de Schaffer o polvo de tabaco, que es patognomónico del desprendimiento de retina, y la amiloidosis, que engloba un grupo de enfermedades raras que son consecuencia de anomalías en la formación de proteínas, y que esto resulta en el acúmulo extracelular de depósito amiloide, que es insoluble. Se han descrito más de 36 proteínas precursoras de amiloide, y cada una de ellas es responsable de una entidad específica. A nivel ocular, la más común es la transtirretina. A nivel sistémico, son pacientes que por lo general cursan con polineuropatía de las extremidades y anomalías del sistema nervioso central. Y a nivel ocular, pueden tener este depósito de amiloide tanto en la córnea como en el ángulo camerular y el vítreo. Entonces, vemos que pueden haber infiltraciones más allá del globo ocular, a nivel de la órbita, músculos extraoculares, párpados. Puede tener asociado un glaucoma crónico de ángulo abierto, con vasos conjuntivales anormales, cursar con queratoconjuntivitis seca y neuroepitelía corneal, que pueden hacer incluso úlceras, distrofias corneales, opacidades de la cápsula anterior del cristalino, pupilas que son irregulares y casos también de neuropatía óptica. A nivel vítreo, vamos a ver opacidades difusas, asimétricas, bilaterales, que puede estar acompañada de cambios vasculares finos a nivel de retina, con hemorragias, exudados, manchas algodonosas y lesiones periféricas. Muchas veces en el contexto de una oclusión vascular retiniana o provocar incluso neovascularización. Pero en muchos casos el depósito vítreo es la primera manifestación o la presentación inicial de estos pacientes. Entonces vemos que esos depósitos en el vítreo van a ocasionar miodesoxias, disminución progresiva de la agudeza visual, que en muchos casos puede ser severa, llegando a PL, de forma bilateral, asimétrica. Esas fibras de colágeno vítreo actúan realmente como un andamiaje para que se siga depositando allí amiloide, transtirretina, y pueden dar la apariencia a la lámpara de hendidura de formación de telarañas, bandas o, como está descrito, lana de vidrio. Es posible también en lámpara de hendidura ver el llamado pseudopodus lentis, que son esas, como vemos en la imagen, manchas blanquecinas puntiformes que surgen de fibras muy adheridas o pegadas a la cápsula posterior del cristalino. El diagnóstico en estos casos, por supuesto, se basa en la clínica, con una prueba confirmatoria genética positiva. También se pueden identificar esos depósitos de amiloide directamente en una muestra vitrea, al que después se le realiza un examen histológico, coloraciones con rojo Congo y estudios de birrefringencia.
siempre teniendo en mente el diagnóstico diferencial con hemorragias vítreo crónicas, linfomas, sarcoidosis, entre otros. El tratamiento debe ser multisistémico, entre diversas especialidades. Muchos de estos pacientes requieren incluso finalmente un trasplante hepático, pero a nivel ocular, lo que está descrito es la vitrectomía pars plana de forma completa y extensa, siempre y cuando la disminución de la agudeza visual lo justifique. Muchas veces se recomienda incluso el peeling, puesto que muchos de estos depósitos se adhieren fuertemente a la membrana limitante interna y al quedar allí siguen produciendo más y más a pesar de que ya haya una vitrectomía. Las opacidades amiloideas del vitro pueden reaparecer debido entonces a la dispersión de los depósitos vítreos que quedan y a que se sigue produciendo continuamente transtirretina por parte también del epitelio pigmentario de la retina. Entonces aquí tenemos un caso clínico de un paciente que se presenta con una amiloidosis vítrea en su ojo izquierdo, con opacidades vítreas bastante severas que limitan la visualización del polo posterior. Una vez que es llevado a vitrectomía, vemos que su polo posterior es completamente normal. Aquí vemos otro caso muy similar, en donde una vez que se hace la vitrectomía se lleva a muestra histológica y coloraciones rojo-congo para confirmar el diagnóstico. Entonces, bueno, a grandes rasgos, recordemos que el desprendimiento de vitrio posterior ocurre por lo general en mayores de 50 años, de forma simple, pero pudiera complicarse en pocos casos con hemorragia vítrea o desgarros de retina. Hay que estar muy pendiente. En el caso de adherencias vitreomaculares, estar pendientes de las tracciones vitreomaculares y el agujero macular, la vitreoretinopatía exudativa familiar, que es muy parecido al ROP, pero sin antecedentes de prematuridad y sin antecedentes de problemas respiratorios al nacer, y que podemos encontrar diferentes opacidades vítreas que lleguen a limitar realmente la visión del paciente, cada una con un manejo diferente. Por su atención, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Aquí un poco oscuro porque se fue la luz, de conectado al teléfono. Entonces, bueno. Ay, Sí. Bueno, todo muy bien, muy extenso, Gumari, ¿verdad? Que toda esa serie de patologías vítreas que mencionaste cambió el pronóstico de dichas enfermedades. En muchos casos cambió el advenimiento de la vitrectomía parsplana, ¿no? Y eso hay que recordar que eso fue a partir de los años 75 en adelante, donde el doctor Mackermer, Robert Mackermer, comenzó a practicar vitrectomías parplanas con su famoso vitrector, el BIS, y después le puso un sistema de iluminación y se fue perfeccionando el vitreófono. Y luego el doctor Conor O'Malley separó las funciones de iluminación, de irrigación y corte en 3 puntos que son usados en la actualidad en 3 sitios diferentes de la parplana. Verdaderamente que cambió totalmente el panorama en cuanto al tratamiento de las enfermedades u opacidades de vitrio. Sirven como diagnóstico también en caso de infecciones o algún tema de uveitis, también el tratamiento cuando se eliminan dichas opacidades. Bueno, felicitaciones, todo muy bien, lo abarcaste excelente el tema. Felicitaciones y bueno, nos vemos en la próxima. Pues. Hasta luego. Chao, feliz noche.